Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. En esta oportunidad tenemos preparado el título 23 del libro cuarto, que corresponde a la compra-venta. En el capítulo anterior vimos el régimen de participación en los gananciales. Este título comienza con el artículo 1793, que nos dice de qué sea la compraventa y de qué se llame precio. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. De cuando en función del precio se entienda permuta y de cuando venta, el artículo 1794, cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. El primer párrafo que vamos a ver ahora es de la capacidad para el contrato de venta. El artículo 1795 señala de la habilidad para celebrar el contrato de venta. Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. El artículo 1796 de la nulidad de la compraventa celebrada entre ciertas personas. Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. El artículo 1797 de la prohibición de vender ciertos bienes a los administradores de establecimientos públicos. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. El artículo 1798 de la prohibición a ciertas personas para comprar determinados bienes. Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio, y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta. De las reglas impuestas a los guardadores respecto de la compra de bienes de sus pupilos, artículo 1799, no es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título de la administración de los tutores y curadores. De las reglas a que se sujetan mandatarios, liquidadores o veedores concursales y albaceas para la compra o venta de cosas que han de pasar por sus manos. Artículo 1800. Los mandatarios, los síndicos de los concursos y los albaceas están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos a lo dispuesto en el artículo 2144. El segundo párrafo nos va a señalar ahora la forma y requisitos del contrato de venta. ¿De cuándo se repute perfecta la venta? Artículo 1801. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salva las excepciones siguientes. La venta de los bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción. De la facultad de retracto cuando se ha estipulado que la venta no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura, artículo 1802, si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida. De la venta con arras y de la facultad de retractarse de ellas, artículo 1803. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse, el que ha dado las arras perdiéndolas y el que las ha recibido restituyéndolas dobladas.
del plazo para retractarse cuando no sea estipulado. Artículo 1804. Si los contratantes no hubieran fijado plazo dentro del cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de los 2 meses subsiguientes a la convención, ni después de otorgada escritura pública de la venta o de principiada la entrega. De la perfección de la venta cuando se dieren arras como parte de precio o como señal de quedar convenidos. Artículo 1805. Si expresamente se dieran arras como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1801, inciso segundo. No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los 2 artículos precedentes. El artículo 1806, de quien sea el cargo de los impuestos, costas de escrituras y otras solemnidades de la venta. Los impuestos fiscales o municipales, las costas de la escritura y de cualesquiera otras solemnidades de la venta serán de cargo del vendedor a menos de pactarse otra cosa. De la venta pura y simple, su condición a plazo o alternativa. Artículo 1807. La venta puede ser pura y simple o bajo condición suspensiva o resolutoria. Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio. Puede tener por objeto 2 o más cosas alternativas. Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los contratos en lo que no fueren modificadas por las de este título. El tercer párrafo que vamos a ver ahora va a señalar lo que corresponde al precio. De la determinación del precio de la venta. Artículo 1808. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen. Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la entrega a menos de expresarse otra cosa. De la determinación del precio al arbitrio de un tercero. Artículo 1809. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero, y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquiera otra persona en que se convinieren los contratantes. En caso de no convenirse, no habrá venta. No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes. El cuarto párrafo ahora va a tratar de la cosa vendida. Artículo 1810. De las cosas que pueden venderse. Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Artículo 1801. De la nulidad de la venta de todos los bienes presentes o futuros. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen por escritura pública, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderán que no lo son en la venta. Toda estipulación contraria es nula. De la venta de cuota. Artículo 1812. Si la cosa es común de 2 o más personas pro indiviso, entre las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su cuota aún sin el consentimiento de las otras. De la venta de cosas que no existen pero se espera que existan. Artículo 1813. La venta de cosas que no existen pero se espera que existan se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. De la venta de cosa que se supone existente pero no existe. Artículo 1814. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe.
De la venta de cosa ajena, artículo 1815, la venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida mientras no se extingan por el lapso del tiempo. De la compra de cosa propia y de los frutos de la cosa vendida, artículo 1816, la compra de cosa propia no vale. El comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella. Los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos tanto naturales como civiles que después produzca la cosa pertenecerán al comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condición, pues en estos casos no pertenecerán los frutos al comprador sino vencido el plazo o cumplida la condición. Todo lo dicho en este artículo puede ser modificado por estipulaciones expresas de los contratantes. El quinto párrafo ahora de los efectos inmediatos del contrato de venta, de quién ha de preferir cuando la misma cosa ha sido vendida separadamente a dos personas. Artículo 1817. Si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Si ha hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero será preferido. Si no se ha entregado a ninguno, el título más antiguo prevalecerá. De los efectos de la ratificación por el dueño de la venta de cosa ajena, artículo 1818, la venta de cosa ajena ratificada después por el dueño confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. De los efectos de la adquisición del dominio de la cosa que cuando vendió era ajena. Artículo 1819. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. De a quien pertenezca la pérdida, deterioro o mejora del cuerpo cierto vendido, artículo 1820, la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición, la pérdida será del vendedor y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador. De la pérdida, deterioro o mejora de la cosa, de aquellas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, artículo 1821, si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso, cuenta o medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con otra porción de la misma cosa, como todo el trigo contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido, con tal que se haya ajustado al precio. Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida solo se vende una parte indeterminada como 10 fanegas de trigo de las contenidas en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador, sino después de haberse ajustado el precio y de haberse pesado, contado o medido dicha parte. De la no comparecencia de una de las partes cuando se ha señalado fecha para el peso, cuenta o medida, artículo 1822, si avenidos vendedor y comprador en el precio señalaren día para el peso, cuenta o medida, y el uno o el otro no compareciere en él, será éste obligado a resarcir al otro los perjuicios que de su negligencia resultaren, y el vendedor o comprador que no faltó a la cita podrá, si le conveniere, desistir del contrato. De la venta a prueba, artículo 1823, si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber contrato mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de que se trata y la pérdida, deterioro o mejora pertenece entre tanto al vendedor. Sin necesidad de estipulación expresa, se entiende hacerse a prueba la venta de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo. El párrafo sexto trata ahora de las obligaciones del vendedor y primeramente de la obligación de entregar. De las obligaciones del vendedor, artículo 1824, las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título sexto del libro segundo.
¿De a quién tocan los costos para poner la cosa en disposición de su entrega y a quién los de su transporte una vez entregada? Artículo 1825. Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren para poner la cosa en disposición de entregarla y al comprador los que se hicieren para transportarla después de entregada. De cuándo debe el vendedor entregar la cosa vendida y de los efectos de su retardo. Artículo 1826. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Si el vendedor por hecho culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. Del comprador que se constituye en mora de recibir. Artículo 1827. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y sólo será ya responsable del dolo o de culpa grave. De aquella a lo que el vendedor es obligado a entregar. De aquello a lo que el vendedor es obligado a entregar. Artículo 1828. El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. De la venta de bestia preñada o parida. Artículo 1829. La venta de una vaca, yegua u otra hembra comprende naturalmente la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta, pero no la del que puede pacer y alimentarse por sí solo. De que comprende la venta de una finca. Artículo 1830. En la venta de una finca se comprenden naturalmente todos los accesorios que según los artículos 570 y siguientes se reputan inmuebles. De la venta de un predio rústico con relación a su cabida o como especie o cuerpo cierto. Artículo 1831. Un predio rústico puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto. Se vende con relación a su cabida siempre que ésta se exprese de cualquier modo en el contrato, salvo que las partes declaren que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza el contrato. Es indiferente que se fije directamente un precio total o que éste se deduzca de la cabida o número de medidas que se expresa y del precio de cada medida. Es asimismo indiferente que se exprese una cabida total o las cabidas de las varias porciones de diferentes calidades y precios que contenga el predio, con tal que de estos datos resulte el precio total y la cabida total. Lo mismo se aplica a la enajenación de dos o más predios por una sola venta. En todos los demás casos se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo cierto. De la venta de un predio con relación a su cabida y de si ésta es mayor o menor de la real. Artículo 1832. Si se vende el predio con relación a su cabida y la cabida real fuere mayor que la cabida declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio, salvo que el precio de la cabida que sobre alcance a más de una décima parte del precio de la cabida real, pues en este caso podrá el comprador a su arbitrio o aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato, y si desiste se le resarcirán los perjuicios según las reglas generales. Y si la cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el vendedor completarla, y si esto no le fuere posible o no se le exigiere, deberá sufrir una disminución proporcional del precio, pero si el precio de la cabida que falte alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida completa, podrá el comprador a su arbitrio o aceptar la disminución del precio o desistir del contrato en los términos del presente inciso. De la venta de un predio como especie o cuerpo cierto. Artículo 1833. Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuere la cabida del predio.
Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso segundo del artículo precedente. De la expiración de las acciones concedidas en los artículos 1832 y 1833, artículo 1834, las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año contado desde la entrega. De las reglas aplicables a las ventas de efectos o mercaderías, artículo 1835, las reglas dadas en los dos artículos referidos se aplican a cualquier todo o conjunto de efectos o mercaderías. De la procedencia de la lesión enorme, artículo 1836, además de las acciones dadas en dichos artículos, compete a los contratantes la de la lesión enorme en su caso. El séptimo párrafo ahora va a tratar de la obligación de saneamiento y primeramente del saneamiento por evicción. Artículo 1837. ¿De qué comprende la obligación de saneamiento? La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder de los defectos ocultos de estas, llamados vicios redivitorios. De cuando haya evicción, artículo 1838, hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. De las evicciones a que el vendedor es obligado a sanear al comprador, artículo 1839, el vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario. Artículo 1840, de la indivisibilidad de la acción de saneamiento. La acción de saneamiento es indivisible, puede por consiguiente intentarse insoluble contra cualquiera de los herederos del vendedor. Pero desde que a la obligación de amparar al comprador en la posesión sucede la de indemnizar en dinero, se divide la acción y cada heredero es responsable solamente a prorrata de su cuota hereditaria. La misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de venta hayan enajenado la cosa. De la acción de saneamiento contra terceros, artículo 1841, aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido la acción de saneamiento que contra dicho tercero competiría al vendedor si éste hubiese permanecido en posesión de la cosa. De la nulidad del pacto que exima al vendedor del saneamiento de la evicción, artículo 1842, es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento de la evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de parte suya. De la citación al vendedor para que comparezca a defender la cosa vendida que se demanda a su comprador, artículo 1843, el comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla. Esta citación se hará en el tiempo señalado por el Código de Enjuiciamiento. Si el comprador omitiere citarle y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento. Y si el vendedor citado no compareciere a defender la cosa vendida, será responsable de la evicción, a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya y por ello fuere evicta la cosa. De los efectos de la comparecencia del vendedor, artículo 1844, el vendedor comparece. Si el vendedor comparece, se seguirá contra él solo la demanda, pero el comprador podrá siempre intervenir en el juicio para la conservación de sus derechos. De los efectos de allanarse o no oponer defensas el vendedor, artículo 1845, si el vendedor no pone medio alguno de defensa y se allana al saneamiento, podrá con todo el comprador sostener por sí mismo la defensa y si es vencido no tendrá derecho para exigir del vendedor el reembolso de las costas en que hubiere incurrido defendiéndose, ni él el de los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño. De cuando cesa la obligación de sanear, artículo 1846, cesará la obligación de sanear en los casos siguientes. Número 1, si el comprador y el que demanda la cosa como suya se someten al juicio de árbitros sin consentimiento del vendedor y los árbitros fallaren contra el comprador. Número 2, si el comprador perdió la posesión por su culpa y de ello se siguió la evicción. ¿De qué comprenda el saneamiento de evicción a que es obligado el vendedor? Artículo 1847. El saneamiento de evicción a que es obligado el vendedor comprende dos puntos. Número 1, la restitución del precio aunque la cosa al tiempo de la evicción valga menos. Número 2, la de las costas legales del contrato de venta que hubieran sido satisfechas por el comprador.
Número 3, la del valor de los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueño sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1845. Número 4, la de las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo artículo. Número 5, el aumento de valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador, aun por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo. Todo con las limitaciones que se siguen. Todo con las limitaciones que siguen. Del menor valor proveniente de deterioros que se ha aprovechado el comprador, artículo 1848. Si el menor valor de la cosa proviene de deterioros de que el comprador ha sacado provecho, se hará el debido descuento en la restitución del precio. De la obligación de reembolso al comprador por ciertos aumentos de valor, artículo 1849, el vendedor será obligado a reembolsar al comprador el aumento de valor que provenga de las mejoras necesarias o útiles hechas por el comprador, salvo en cuanto el que obtuvo la evicción haya sido condenado a abandonarlas. El vendedor de mala fe será obligado aún al reembolso de lo que importen las mejoras voluptuarias. Del aumento de valor por causas naturales o por el curso del tiempo, artículo 1850, el aumento de valor debido a causas naturales o al tiempo no se abonará en lo que excediere a la cuarta parte del precio de la venta, a menos de probarse en el vendedor mala fe, en cuyo caso será obligado a pagar todo el aumento de valor de cualesquiera causas que provengan. De las obligaciones del vendedor en las ventas forzadas, artículo 1851, en las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sufriere la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Artículo 1852, de la estipulación que exime de la obligación de sanear la evicción. La estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción no le exime de la obligación de restituir el precio recibido, y estará obligado a restituir el precio íntegro aunque se haya deteriorado la cosa o disminuido de cualquier modo su valor, aun por hecho o negligencia del comprador, salvo en cuanto éste haya sacado provecho del deterioro. Cesará la obligación de restituir el precio si el que compró lo hizo a sabiendas de ser ajena a la cosa, o si expresamente tomó sobre sí el peligro de la evicción especificándolo. Si la evicción no recae sobre toda la cosa vendida y la parte evicta es tal que sea de presumir que no se habría comprado la cosa sin ella, habrá derecho a pedir la rescisión de la venta. De los efectos de la rescisión que opera en el caso del artículo anterior, artículo 1853, en virtud de esta rescisión, el comprador será obligado a restituir al vendedor la parte no evicta y para esta restitución será considerado como poseedor de buena fe, a menos de prueba contraria, y el vendedor, además de restituir el precio, abonará el valor de los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir con la parte evicta y todo otro perjuicio perjuicio que de la evicción resultare al comprador. De la procedencia de la evicción parcial, artículo 1854, en caso de no ser de tanta importancia la parte evicta o en el de no pedirse la rescisión de la venta, el comprador tendrá derecho para exigir el saneamiento de la evicción parcial con arreglo a los artículos 1847 y siguientes. De las obligaciones del vendedor cuando la sentencia niega la evicción, artículo 1855, si la sentencia negare la evicción, el vendedor no será obligado a la indemnización de los perjuicios que la demanda hubiere causado al comprador, sino en cuanto la demanda fuera imputable a hecho o culpa del vendedor. De la prescripción de la acción de saneamiento por evicción, artículo 1856, la acción de saneamiento por evicción prescribe en 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiere llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. El octavo párrafo trata del saneamiento por vicios redivitorios. El artículo 1857 señala de qué se llame acción redivitoria y de qué vicios redivitorios. El 1857 indica, se llama acción redivitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redivitorios. De las calidades que han de reunir los vicios para que sean redivitorios,
artículo 1858, son vicios redivitorios los que reúnan las calidades siguientes. Dos puntos. Número 1, haber existido al tiempo de la venta. Número 2, ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que, conociéndolos, el comprador no lo hubiera comprado o lo hubiera comprado a mucho menos precio. Tercero, no haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. El artículo 1859 del saneamiento de los vicios ocultos a que es obligado el vendedor a pesar de la estipulación de no estar obligado al saneamiento. Artículo 1859. Si se ha estipulado que el vendedor no estuviese obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador. De los derechos que dan al comprador los vicios redivitorios, artículo 1860, los vicios redivitorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciere. De los vicios conocidos y no declarados por el vendedor o que habían de ser conocidos por el comprador. Artículo 1861. Si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o si los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio, será obligado no solo a la restitución o la rebaja del precio, sino a la indemnización de perjuicios. Pero si el vendedor no conocía los vicios, ni eran tales que por su profesión u oficio debiera conocerlos, solo será obligado a la restitución o a la rebaja del precio. De los efectos de perecer la cosa viciosa una vez perfeccionado el contrato. En 1862, si la cosa viciosa ha perecido después de perfeccionado el contrato de venta, no por eso perderá el comprador el derecho que hubiere tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su poder y por su culpa. Pero si ha perecido por un efecto del vicio inherente a ella, se seguirán las reglas del artículo precedente. De los vicios elevados a redivitorios por las partes, artículo 1863, las partes pueden por el contrato hacer redivitorios los vicios que naturalmente no lo son. De los vicios redivitorios cuando se venden dos o más cosas conjuntamente, artículo 1864, vendiéndose dos o más cosas juntamente, sea que se haya ajustado un precio por el conjunto o por cada una de ellas, solo habrá lugar a la acción redivitoria por la cosa viciosa y no por el conjunto, a menos que aparezca que no se habría comprado el conjunto sin esa cosa, como cuando se compra un tiro, yunta o pareja de animales o un juego de muebles. De los vicios redivitorios en las ventas forzadas hechas por autoridad judicial, artículo 1865, la acción redivitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, pero si el vendedor, no pudiendo o no debiendo de ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiera declarado a petición del comprador, habrá lugar a la acción redivitoria y a la indemnización de perjuicios. Del plazo para interponer la acción redivitoria, artículo 1866, la acción redivitoria durará 6 meses respecto de las cosas muebles y 1 año respecto de los bienes raíces. En todos los casos en que las leyes especiales o las estipulaciones de los contratantes no hubieran ampliado o restringido este plazo, el tiempo se contará desde la entrega real. De la rebaja del precio e indemnización una vez prescrita la acción redivitoria, artículo 1867, habiendo prescrito la acción redivitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización de perjuicios según las reglas precedentes. De la rebaja del precio cuando los vicios ocultos no reúnan las calidades del artículo 1858, número 2, artículo 1868, si los vicios ocultos no son de la importancia que se expresa en el número 2 del artículo 1858, no tendrá derecho el comprador para la rescisión de la venta, sino solo para la rebaja del precio. De la prescripción de la acción de rebaja de precio en los casos de los artículos 1858 y 1868, artículo 1869, la acción para pedir rebaja del precio será en el caso del artículo 1858 o en el del artículo 1868, prescribe en 1 año para los bienes muebles y en 18 meses para los bienes raíces.
de la prescripción de la acción de rebaja de precio cuando la compra se hizo para remitir la cosa al lugar distante. Artículo 1870. Si la compra se ha hecho para remitir la cosa al lugar distante, la acción de rebaja del precio prescribirá en un año contado desde la entrega al consignatario, con más el término de emplazamiento que corresponda a la distancia. Pero será necesario que el comprador, en el tiempo intermedio entre la venta y la remesa, haya podido ignorar el vicio de la cosa sin negligencia de su parte. El noveno párrafo de las obligaciones del comprador ahora, de la obligación de pagar el precio. Artículo 1871. La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. ¿De dónde y cuándo ha de pagarse el precio? Artículo 1872. El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados o en el lugar y tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. De los efectos de la mora del comprador en pagar el precio, del artículo 1873. Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios. De los efectos de la cláusula de no transferirse el dominio sino por el pago del precio, artículo 1874. La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente, y pagando el comprador el precio subsistirá en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio. De los efectos de la resolución de la venta por no haberse pagado el precio, artículo 1875. La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras o exigir las dobladas, y además para que se le restituyan los frutos ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada. El comprador a su vez tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado el precio. Para el abono de las expensas al comprador y de los deterioros al vendedor, se considerará el primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado. De cuando haya derecho contra terceros poseedores cuando se resuelva venta por no pago del precio, artículo 1876. La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la de nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores. El número 10, el párrafo número 10 ahora, va a tratar del pacto comisorio, de que sea el pacto comisorio, artículo 1877. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y produce efectos que van a indicarse. De los efectos del pacto comisorio y las acciones concedidas en el artículo 1873. El artículo 1878 indica que por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873. De los efectos de la cláusula de resolución ipso facto por no pago del precio, artículo 1879, si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. De la prescripción del pacto comisorio, artículo 1880, el pacto comisorio prescribe el plazo prefijado por las partes si no pasare de 4 años contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos 4 años prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno. El párrafo 11 ahora señala del pacto de retroventa, de que sea el pacto de retroventa, artículo 1881. Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare,
o en defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra. De los efectos del pacto comisorio respecto de terceros, indica el artículo 1882, el pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dispuesto en los artículos 1490 y 1491. De la restitución de la cosa, indemnización de deterioros y pago de expensas, artículo 1883, el vendedor tendrá derecho a que el comprador le restituya a la cosa vendida con sus accesiones naturales. Tendrá asimismo derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador. Será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluntarias que se hayan hecho sin su consentimiento. De no poder cederse el derecho nacido del pacto de retroventa, el artículo 1884, el derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse. Del plazo para intentar la acción de retroventa, artículo 1885, el tiempo en que se podrá intentar la acción de retroventa no podrá pasar de 4 años contados desde la fecha del contrato, pero en todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada de que no bajará de 6 meses para los bienes raíces ni de 15 días para las cosas muebles, y si la cosa fuere fructífera y no diere fruto sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la próxima percepción de frutos. El párrafo 12 de otros pactos accesorios al contrato de venta señala del pacto de resolverse la compra por presentarse dentro de cierto plazo persona que mejore la compra. Artículo 1886. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no podrá pasar de un año, persona que mejore la compra, se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado a menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa se allane a mejorar en los mismos términos la compra. La disposición del artículo 1882 se aplica al presente contrato. Resuelto el contrato tendrán lugar las prestaciones mutuas como en el caso del pacto de retroventa. De la agregación de otros pactos accesorios lícitos al contrato de venta, artículo 1887, pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos y se regirán por las reglas generales de los contratos. El 13º párrafo ahora de la rescisión de la venta por lesión enorme. De la rescisión de la compraventa por lesión enorme, el artículo 1888, el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme. De cuándo se entienda que el vendedor sufra lesión enorme y cuándo el comprador. Artículo 1889. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato. De los efectos de la rescisión por lesión enorme, artículo 1890, el comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte, y el vendedor en el mismo caso podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentando en una décima parte. No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato. De las ventas en que no hay lugar a la rescisión por lesión enorme, artículo 1891, no habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles ni en las que se hubieran hecho por el Ministerio de la Justicia. De la estipulación de no poder intentarse la rescisión por lesión enorme y de la cláusula de no dar el exceso, artículo 1892, si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación, y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. De los efectos de la pérdida de la cosa o de su enajenación por el comprador, el artículo 1893, perdida la cosa en poder del comprador, no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato. Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa, salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella, pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero solo hasta concurrencia del justo valor de la cosa con deducción de una décima parte. De cuando pueda el vendedor pedir por los deterioros sufridos por la cosa, de cuánto pueda el vendedor pedir por los deterioros sufridos por la cosa, artículo 1894,
el vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiere aprovechado de ellos. De la restitución de la cosa purificada de hipotecas y gravámenes reales, artículo 1895. El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa deberá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ella. De cuando expira la acción rescisoria por lesión enorme, artículo 1896, la acción rescisoria por lesión enorme expira en 4 años contados desde la fecha del contrato. Con eso damos término al título 23, que corresponde al contrato de compra-venta. Lo analizamos completo, un título que tiene 13 párrafos, bastante largo, pero hay que repasarlo siempre para entenderlo aún más. En el siguiente video vamos a revisar el título 24 de la permutación.